compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Germán Umaña, un destacado investigador y académico colombiano que ha sido también ministro de Estado, y nos acompaña esta mañana o esta tarde para conversar de cuáles son los efectos de la guerra arancelaria desatada por Trump en América Latina y cuál es el futuro para nuestros pueblos. Muchísimas gracias, Germán, por aceptar la invitación. No, para mí es un placer estar con tanta gente importante y contigo, por supuesto. A las órdenes, hombre. Entonces, empecemos de frente. Es decir, esto que parece la locura de Trump parece ser que es parte de una estrategia muy bien diseñada, muy pensada, pero riesgosa, para replantearse las relaciones, la inserción de los Estados Unidos en el sistema mundial que ellos mismos han establecido. ¿Cómo ves las cosas? Pero a mí me parece muy interesante porque lo primero que la prensa mundial habla en estos días es que están sorprendidos por las medidas del señor Trump. ¿Cuál sorpresa? Esto lo había dicho desde su campaña, lo ha venido aplicando de la manera que lo ha venido aplicando y como un simple mercachifle negociador en donde uno tiene que tener en cuenta que las medidas que tomó en el día de antes de ayer o ayer, no sé, antes de ayer, son simplemente medidas para iniciar muchas negociaciones y esas negociaciones ya los chinos pusieron la contrapartida de los aranceles, pero están abiertamente negociando con Trump por debajo de la mesa. Los europeos también están en lo mismo. Por lo tanto, para América Latina, en principio, hay que tener paciencia antes de tomar cualquier medida, porque todo va a estar cambiando durante los próximos 30 días. Bueno, eso va a estar Entonces, gravísimo porque además yo creo que Trump puede estar consciente de cómo inició y puede haber tenido una intención, cómo inició esta guerra arancelaria, esta guerra de divisas, pero no sabe cómo es lo que van a responder los otros países y en qué va a acabar esto, ¿no? pero, y no solo que van a responder los otros países, sino que va a responder la sociedad y la democracia norteamericana. Porque los efectos, por una parte, no tanto democrático, porque eso es de los ricos, sobre las bolsas de valores han sido verdaderamente dramáticos. Pero por otro lado, ya toda la población norteamericana está sintiendo los efectos de un inmediato incremento en la tasa de inflación y en su poder adquisitivo. Eso va a ser muy interesante en el corto plazo porque fíjate, se unen los más poderosos, es decir, los que están en la bolsa de valores, y la población en su conjunto, la democracia en su conjunto, que va a tener un efecto sobre su bolsillo de corto plazo. Parecería que Trump desde el principio siendo él especulador, siendo él de la misma mata, digamos, de la misma rama, eh, ha declarado la guerra a los sectores especulativos, ¿no? A nivel mundial, es decir, sectores vinculados más bien a la banca que no es de inversión productiva, sino a la mal llamada banca de inversión que está vinculado a todo el tema de la especulación con su sede no solo dentro de Estados Unidos en Wall Street, sino en la City de Londres también. Y a nivel mundial todas las redes de los guaridas fiscales, de los derivados financieros, ¿no? A pesar de que está por otro lado apoyando al Bitcoin y esas cosas. Pues es que lo de fondo está apoyando toda la virtualidad, todas las monedas virtuales. Y todo el tema de las monedas virtuales sin control de los estados, eso es puramente especulación. ¿Y quiénes están metidos en eso? Pues el señor Trump tiene una propia moneda virtual. Entonces sí, a cierto establecimiento le está declarando la guerra, pero lo que está desatando es un nuevo sistema especulativo a nivel mundial con todo lo que son las monedas virtuales. Entonces el que peca y reza empata. Ahora, el que peca y reza empata, ese no lo sabíamos acá en el Ecuador, está bueno eso. A ver, el punto retornando y concentrándonos por el momento en el tema meramente comercial, digamos, eh, ¿cuáles pueden ser los efectos, primero, dentro de los Estados Unidos? ¿Puede esto verdaderamente generar un proceso de industrialización por sustitución de importaciones como Trump quisiera? Pero es que es bien interesante tu pregunta, porque es que nosotros los economistas tenemos un lenguaje bastante alambicado. Tú sabes que yo soy originalmente ingeniero y después pues hice todos mis posgrados en economía, por lo tanto con los ingenieros hablo como economista y con los economistas hablo como ingeniero.
Pero en esos términos es muy interesante porque los ingenieros entienden mejor esto que los economistas. El capital no es plastilina. Las máquinas no se vuelven dinero automáticamente, ni el dinero se vuelve máquinas automáticamente. Y la estrategia del señor Trump es recuperar la inversión norteamericana, especialmente en México y en Canadá, para los Estados Unidos. Eso no va a ser automático, va a ser un proceso donde los efectos de corto plazo, como te digo, sobre los consumidores y sobre las bolsas son graves, pero recuperar la capacidad productiva de los Estados Unidos en ciertos sectores, con mayores costos, por supuesto, porque ellos están en México es por los salarios bajos. Eso va a requerir un periodo por lo menos de 3 o 4 años. Y para nosotros los viejos sí es claro el argumento que en el largo plazo de Keynes todos estamos muertos. Entonces, sí, es una apuesta importante para recuperar la capacidad productiva de los Estados Unidos, pero es una apuesta de mediano plazo que va a tener unos costos inmensos. Por eso, porque el capital no es plástico. Ahora, para nuestro público, sobre todo los más jóvenes, se había denigrado y se había no solamente anulado o cancelado, sería la palabra, ¿no? Se había cancelado cualquier referencia a la sustitución de importaciones como una estrategia de industrialización, de desarrollo, de crecimiento, pero sobre todo como una medida, una especie de bombardeo ideológico para evitar que en nuestros países se ensaye o siquiera se sospeche que había una alternativa al ajuste neoliberal. Pero resulta ser que los Estados Unidos sí han tenido experiencias, no solamente en el pasado, sino una muy reciente con el tema del fracking, en el que lograron, ¿no es cierto?, un proceso gigantesco de sustitución de importaciones que le convirtió de la noche a la mañana, literalmente, a los Estados Unidos en el primer productor mundial de petróleo. De lo que era importador pasó en la época de Obama a ser primer productor mundial de petróleo. Los plazos son relativamente cortos, ¿no? Claro que la tecnología allí es digamos, más sencilla de lo que podría ser y mucho más puntual de lo que podría ser, por ejemplo, el tema de los chips. Ya vamos a conversar sobre el tema de la ley del trumpismo sin Trump. Pero es muy importante ubicar que sí han habido éxitos. Yo estoy oyendo a muchos economistas que simplemente ridiculizan esa posibilidad, pero yo le veo que no es un intento totalmente descabellado el buscar opciones para la industrialización, de lo cual creo que América Latina tiene mucho que aprender, ¿no? Pero, a ver, aquí volvemos a Keynes, John Maynard Keynes. Usted me dijo que tenía que decir el nombre completo para el auditorio. Y a toda la teoría de Cambridge sobre el capital. No sé si usted la recuerda. Ahí Cuéntanos estaba para la nuestra señora, audiencia, la, danos nomás una la- versión muy didáctica. sí, ahí estaba la señora Joan Robinson, estaba el señor Keynes, el señor Kalecki, Adrian Wood, que es la nueva izquierda en los Estados Unidos, estaba Eisner, que mostraba el papel de las multinacionales y demás. A mí me preocupa, Pedro, que tú estés diciendo que el fracking es un proceso de reindustrialización. No, Me preocupa, pero sí de sustitución de importaciones. Sí, eso es sí. simplemente, lo estoy provocando, pero porque es que el que provoca es el entrevistador, no el entrevistado. No, a las Pero, dos es eh, una conversación, hombre. pero por un lado está el tema del fracking y por el otro lado el tema de fondo que tú vas a tratar, por supuesto, que es el tema de la inteligencia artificial, de la verdadera transformación que va a darse en el mundo en los próximos años. Pero lo que estamos hablando es que la relación de Trump es que el proceso de reindustrialización es un proceso de reindustrialización en bienes, en bienes y los dos ejemplos más claros son el ejemplo del sector automotor o la industria automotriz. Para los estudiantes que están aquí presentes es automotriz, emperatriz, automotor, emperador, industria automotriz, sector automotor, para que no incurra en un error lingüístico hacia el futuro. Y el segundo sector, pues es el sector
de lo que tiene que ver con aceros y toda la cadena siderúrgica, aluminio, y por supuesto lo que significa eso dentro del proceso de reindustrialización con el tema de los minerales raros y los minerales estratégicos. Entonces, a eso se la está jugando el señor Trump. Lo más claro de los minerales estratégicos es lo que ha pretendido hacer con la firma de Zelensky sobre el 50% de los temas de los minerales estratégicos y que tiene que ver con Latinoamérica de una forma muy interesante porque pocos días estuve en Venezuela, país que realmente es de mi más cercanía, de mi mayor cercanía, porque tú sabes que yo he trabajado por la integración latinoamericana durante tantos años y me enteré de algo que parece sencillo. Venezuela tiene 150%, 150 veces más minerales estratégicos y minerales raros que toda Ucrania. Ah, pucha, ah, pucha. Entonces, Eso, mira, yo creo que eso, déjame que subraye para nuestra audiencia, sobre todo, estos dos datos se acaba de decir, Germán, son fundamentales, ¿no? El primero es que se desenmascaró el imperio y no ha sido por la libertad, por la democracia, por la dignidad, por la bondad, lo que los Estados Unidos estaban haciendo que los ucranianos se hagan el harakiri, sino que ha sido por los minerales, por los recursos naturales, ¿no? por, Primer. O sea, por quien plantea supuesto, que tiene que haber elecciones en Ucrania es Putin. Y después el Occidente tiene que empezar a decir, bueno, bueno, ya vamos a ver cómo hacemos. Y recién ahí a último rato, por presiones de Starmer, el primer ministro inglés, que va a Ucrania y le jala las orejas a Zelensky, después de eso es lo que recién el Parlamento revisa la decisión en la que decía que Zelensky estaba de dictador desde mayo del año pasado. Un punto muy importante. Segundo punto crucial, permítame que lo subraye, es el tremendo peligro que corre América Latina, porque no es solamente Venezuela, es América Latina, con los repetidos proyectos de agresión por parte del imperio. Es decir, aquí no estamos hablando ni de la libertad ni de la democracia, por más que no solamente los medios de comunicación y los Estados Unidos, ya vimos la cuestión de USAID que tenía comprados a más de 6.200 periodistas, a más de 711 medios de comunicación, sino que también tiene comprados a académicos. Muy importante ese tema. A políticos, a académicos, a dirigentes de movimientos sociales, de izquierda y de derecha. Cuidado. Pero es muy importante este punto que plantea Germán. Aquí lo que está en juego son esos recursos naturales y van a provocar guerras, guerras fratricidas, intervenciones, golpes de Estado, todo tipo de mañas, ¿no es cierto?, con atentados de falsa bandera, con todo tipo de sangre, sudor y lágrimas, digamos, que tienen en los manuales para derrocar un régimen como el de Maduro que no les conviene. y ahora lo que yo no, yo creo, y hay que mirarlo bien, Venezuela es el país con mayores recursos naturales, yo creo que del mundo. No estamos hablando de algo menor. Maduro es pragmático, Trump es pragmático. Yo creo que eso no va a un derrocamiento del señor Maduro en ningún caso, sino va a llegar a acuerdos de corto plazo en el caso del gobierno venezolano y el gobierno de los Estados Unidos de América. Pero eso dejémoslo para una discusión posterior, pero me causa curiosidad lo que tú me mencionas, que es muy importante, que es tachar de cepalino Comisión Económica para la América Latina, el señor Previch, que era muy importante, y el esquema de sustitución de importaciones del señor Trump, que combina ese esquema de sustitución de importaciones con el esquema fordista de producción en masa que en su momento se implantó en los Estados Unidos para fortalecer su mercado interno, fortalecer su desarrollo industrial. Efectivamente, es un proceso de sustitución de importaciones. Claro, que da enseñanzas para la América Latina. Resulta que en la América Latina cambiamos las condiciones posibles de negociación de nuestros recursos naturales y ahí tenemos una potencialidad. Durante muchos años, tú eres ecuatoriano, yo soy colombiano, los venezolanos piensan lo mismo. De lo que hablamos nosotros
fue fundamentalmente de una negociación a partir de lo minero energético. Teníamos el petróleo, teníamos el gas, teníamos todas estas cosas. Hicimos unas negociaciones terribles. Yo recuerdo una anécdota contigo que tú no te acuerdas, que hace muchos años me llamaron el presidente Correa, me llamaste tú, me llamaron los asesores que están en Claro, Venezuela, que son muy queridos, y me dijeron una cosa que no me la perdonarán en la vida. Me dijeron, ¿y qué hacemos con la deuda que tenemos con Chevron? Porque nos condenaron en el marco de la CIADI, claro, el los sistema arbitrajes interna internacionales son verdaderamente un el suicidio. arbitraje internacional que valía más de 2.000 millones de dólares. Estaban pidiendo Y 19.000, Germán, 19 sí, mil. pero negociaron por algo así como 2.000 y pico millones de dólares. Y yo les dije una cosa que no me la perdonaron durante muchos años, ahora se volvieron amigos míos otra vez. Les dije, no tienen otra alternativa que pagar. Y me dijeron, es que usted se volvió neoliberal, se volvió todas esas cosas. Y les dije yo, paguen o se fregaron. Pagaron y después fuimos otra vez amigos, pero ese no era mi problema, sino Bueno, el no, no, poder, entonces ahí ahí, yo no estuve en esa conversación, pero de lo que estás hablando es de la Occidental. En la de Occidente, el en la occidente no es Occidental chévere. se pagó, pero no fue el gobierno de Correa, sino los gobiernos posteriores que pagaron los dos Sí, millones. sí, Y porque son lo tratados de de... Chevron, por si acaso, para nuestra audiencia todavía está pendiente y es una espada de Damocles. Estamos hablando no se sabe, porque es una cuestión absolutamente opaca, que la forma como han llevado adelante los gobiernos de Moreno, Lazo y Noboa, pero estaba pidiendo 19.000 millones de dólares. Y lo más, la rebajita que nos estaba haciendo por tratarse de ahijados suyos como Lazo y Noboa, sobre todo, era solo 10.000 millones de dólares, por si acaso. Es una Ah, barca. bueno, eso no significa mucho para un país tan grande como Ecuador, pero fíjate, entonces aquí, tema que trataremos en esta conversación, es que la gente confunde el tema comercial con el tema de la inversión, del capital conocimiento y de la solución de diferencias. Más adelante entramos en lo de fondo, que son los tratados de protección de inversiones, que están absolutamente quieticos, que siguen vigentes, que la mayoría de los países latinoamericanos, bueno, varios países latinoamericanos, Brasil nunca se le ocurrió firmar esos tratados de protección de inversiones, pero Venezuela, Ecuador, Colombia, los firmamos todos. En el caso de ustedes, denunciaron esos tratados de protección de inversiones, no sé si ya los volvieron Claro, a... apenas entró Moreno, no solamente que es una opción, sino que lo puso por ley en agosto del 2018, la mal por, llamada Ley de Fomento Productivo. Ya no por lo ponía ley como una opción, Germán, sino que lo ponía como una obligación. obligación. Entonces esa obligación pues siguen ustedes en los tribunales de arbitramiento y todas las barbaridades que se hicieron en el pasado, pues seguimos teniendo que pagarlos, pero ya no sobre las inversiones que se habían realizado en el pasado, sino con la cuestión Solo actual. para que tengas Pero una idea, Germán, mira, a finales del 2024 la deuda externa era el 90% del Producto Interno Bruto, pero los pasivos, así es el eufemismo que llaman, los pasivos contingentes por los arbitrajes internacionales son otro 50% del Producto Interno Bruto, 140% del PIB. 45.000 millones de dólares. Venezuela está condenado por esos tribunales de arbitramiento hasta este momento por 32.000 millones de dólares. Y Colombia está en riesgo de perder demandas en este momento que se estiman en cerca de 15, 16.000 millones de dólares. Entonces, los tratados de protección de inversiones es algo que tenemos en cuenta porque Trump, con mucha inteligencia, maneja o Trump no, o sus asesores, yo no sé quiénes son inteligentes ahí, pero son sus asesores, ellos no tocan para nada la protección de la inversión norteamericana por fuera de los países, que ha sido una cuestión fundamental. No se toca para nada los tratados de protección de inversiones, ni en inversión extranjera directa, ni en el caso del capital conocimiento, es decir, propiedad intelectual, ni todo lo que tiene que ver las inversiones en servicios que tienen los norteamericanos en el exterior. La seguridad jurídica por los tratados de protección de inversión, como tú lo mencionas en el caso del Ecuador, al contrario de debilitarse, se fortalece. La estrategia norteamericana
ha sido hacer unas cartas de entendimiento con los países para disminuir los riesgos entre inversionistas y Estado, porque ellos mismos estaban siendo demandados por los inversionistas y ahora hay unas cartas que se han firmado con muchos países, México, Colombia y demás, donde solucionan un poco los riesgos para los norteamericanos de las demandas de los inversionistas en sus propios países que tenían más poder que los estados. Pero déjame hablar de una cosa. Eh, es importante que nuestros amigos que están acá y entre los cuales hay muchos estudiantes, manejemos el tema de lo que fue la posguerra y lo que pasó con el sistema internacional. Sistema Después de la internacional Segunda Guerra Mundial estamos hablando, ¿verdad? después de la Segunda Guerra Mundial. Todos saben, o si no lo saben, para que se vuelvan a enterar, porque la memoria es corta, que después de la Segunda Guerra Mundial y ya preparado desde 1943, cuando se sabía conscientemente de que Alemania iba a perder la guerra, trataron de hacer un sistema internacional en el mundo capitalista. Ese sistema internacional fue Bretton Woods y allí se determinó y se trabajó curiosamente entre un señor que se llamaba Keynes, que representaba a los derrotados, es decir, la Gran Bretaña, aunque ganaron la guerra, la perdieron, y un señor que era absolutamente oscuro, pero que tenía apellido White, apellido blanco, pero era negro. Y la gran negociación se hizo entre el señor Keynes y el señor White, el uno sin poder, pero con toda la teoría, y el otro con poder, pero sin nada de teoría. Y por supuesto, los que ganan en el mundo son los ignorantes cuando ganan guerras. Bueno, a White después lo persiguieron por comunista, ¿no? Entonces no era ni negro ni blanco, sino rojo. Y Ah, sí, murió por se eso, por vol- la tensión que tuvo con él. es paradójico, pero bueno, allí se crea, y no voy a entrar en esa historia, pero sí es interesante ver algo que pretendía ordenar el sistema cambiario internacional, representa sustituir el patrón oro por el patrón dólar, posteriormente por los derechos especiales de giro, pero una canasta de monedas. Pero en general se crea el Fondo Monetario Internacional, que, ojo, está en crisis, pero es el gran poder de negociación del señor Trump en toda esta guerra comercial para con respecto a los países en desarrollo. A uno no se le puede olvidar jamás que para cualquier endeudamiento internacional, tanto privado como público, porque cuando es privado tiene que tener el visto bueno, en la mayoría de los casos en la banca transnacional, por parte del Fondo Monetario Internacional, que los Estados Unidos tienen poder de veto sobre cualquier endeudamiento internacional. Está en crisis el sistema cambiario internacional, está vivo el poder de veto de los Estados Unidos de Norteamérica. Es la gran presión que pueden ejercer sobre los países en desarrollo. Segundo, se crea, en Colombia decimos que una bolsa chiquita es una chusma, y se crea aparentemente una bolsa, pero que resultó ser una chuspa, y se llamaba el Banco Internacional de la Reconstrucción y Fomento, BIRF, posteriormente Banco Mundial. Y allí se suponía que era para reconstrucción de los países en la guerra y para romper las brechas, disminuir las brechas entre los países desarrollados y en desarrollo. Resulta que no fue cierto eso. No fue cierto eso porque digo que es una bolsita o una chusma, porque lo que se hizo en Europa fue primero el gran préstamo a la Gran Bretaña para tomarse los Estados Unidos a la Gran Bretaña y su mercado interno y sustituirlo en el poder económico internacional. Ese préstamo fue bilateral y posteriormente, pues, lo que pocos conocen, que es el nacimiento de la zona de libre comercio de la Unión Europea para tener un mercado ampliado suficiente, y para eso se dio el Plan Marshall, que fue simplemente un plan Marshall del papel, que implicaba en la recuperación económica europea la entrada de toda la inversión extranjera directa norteamericana y tomarse la zona de libre comercio allí. Ese segundo punto es bien interesante porque el Banco Mundial lo que se ha convertido es en un garante de los préstamos que se hacen de la banca privada, porque el Banco Mundial es una chuspa, no una bolsa.
Pero por otra parte, ese Banco Mundial tiene una característica especial. Es la misma del Fondo Monetario Internacional, el artículo octavo del Tratado del Fondo Monetario Internacional, que es el poder de veto de los Estados Unidos de Norteamérica sobre cualquier que conceda el Banco Mundial. Y eso tiene efectos, por ejemplo, pues sobre todo los bancos regionales que dependen de esa autorización, como es el Banco Interamericano de Desarrollo, o en el caso nuestro, como es la antigua Corporación Andina de lo que ahora creció y se llama Banco. Fíjese, segunda institución. La primera institución, el Fondo Monetario Internacional, la tercera, el Banco Mundial, perdón, la segunda el Banco Mundial y la tercera en esa estructura del 45, las Naciones Unidas y dentro de las Naciones Unidas, algo que eliminaba la posibilidad de que hubiera una tercera guerra mundial, porque allí sí estaban los países capitalistas y no capitalistas, que eran las Naciones Unidas, pero con un Consejo de Seguridad que impidió durante muchos años la Tercera Guerra Mundial, pero que permitía las guerras regionales que hoy se replican, como la de Vietnam, pongamos otros ejemplos, en donde en ese Consejo de Seguridad era una suma cero. Las decisiones de Estados Unidos las anulaba Rusia o China, las decisiones de Rusia o China las anulaban los Estados Unidos de Norteamérica. Y entramos, por supuesto, a la cuarta. Pongo una cuarta nomás para que te quede completo el esquema en la cabeza de nuestra audiencia. Teníamos Fondo Monetario, Banco Mundial, Naciones Unidas, y nos falta lo que intentó ser la Organización Internacional del Oh, Comercio, que quedó solamente en en un acuerdo general de tarifas y comercio, que últimamente se transformó en la Organización Mundial de Comercio, que ahora está en plena bancarrota. Eso es muy interesante, primero porque es encantador hablar con académicos como tú, porque son casi como Dios, solo que un poco más confiables, ¿no? Entonces, en 1945, 47, no es en 1945, se crea una institución que se llamaba, no, en el 45, pero hay fechas, me equivoco, pero ese 45, 46 o 47, la Organización Internacional del Comercio, como tú dices, esa Organización Internacional del Comercio, lo único que no tenía era cuestión vinculante, era hasta bonita. Después eso se transforma en el Acuerdo General de Aranceles y Tarifas de 1947, que todos conocemos como el GATT. Y eso en las negociaciones de la Ronda Uruguay cerca de 6, 7, 8 años, no sé, antes de su finalización, se crea la Organización Mundial del Comercio. Entre 1947 y 1994, el GATT, al no ser vinculante, era el rey de burlas de todas las instituciones internacionales. Pero además, entre otras cosas, porque le faltaba lo que estabas mencionando, el poder de veto era muy débil dentro de Estados Unidos, era un poder de chantaje, pero no había un poder de veto propiamente como tan explícito como en las otras instituciones. Ahora, la OMC, que se crea en 1994, como tú lo dices, es muy interesante porque es la única institución aparentemente democrática donde con un voto del país más chiquito, como esas islas donde no hay comercio, que el señor Trump les puso aranceles en el día de antes de ayer, las islas de los pingüinos, que es simpático, solo hay pingüinos y los pingüinos tienen arancel porque de pronto hacen exportaciones, ni siquiera pueden volar. Pero dentro de este 1994 se crea la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial del Comercio tenía esa característica, era democrática. No se podían tomar decisiones sino por consenso. Y tenía una serie de acuerdos interesantes, terribles unos, pero acuerdos que se manejan compartimentalizadamente. Si tú coges la OMC, lo primero que tienes es el GATT, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahorita, Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas. Ese acuerdo general sobre aranceles y tarifas mantiene exactamente la misma estructura en el 94 que tenía en 1947. Es decir, dejó vivo todo lo que conocemos como subsidios internos y subsidio a la exportación, ahora se ha morigerado un poco, lo que son ayudas internas,
y otras medidas de efecto equivalente como préstamos, financiamiento, propiedad, financiamiento a la propiedad intelectual y ¿Puedes, por favor, demás. hacer explícito para nuestra audiencia cuál es el acuerdo que sería, cuáles son los límites de las posibilidades que tendrían los países de acuerdo a las negociaciones del GATT y ahora dentro del GATT? Sí. En lo que tiene que ver con subsidios, sobre todo. Simplemente el GATT existía, pero se diseñó en el 94 un sistema que tenía una solución de controversias en el órgano de solución de diferencias que crea la OMC. Entonces, ¿qué pasaba? Los compromisos arancelarios que adquirían los países para establecer un máximo de aranceles que podían poner frente a esos compromisos arancelarios, cuando alguien los violaba, un organismo de solución de diferencias podía resolver la controversia y podría autorizar el equilibrio con retaliaciones contra los países Ya, afectados. profundiza un poquito el tema de los subsidios, porque ahora va a ser parte de la guerra arancelaria. Entonces, no era parte de solución de controversia el tema de los subsidios, porque resulta que los 1.000 millones de dólares, algo más, que diariamente dan como subsidios, por ejemplo, a la agricultura, Unión Europea, Estados Unidos de Norteamérica y Japón, se permitían como algo legal. Y dicen que nosotros no somos competitivos en agricultura, en ciertos productos A ver, por favor, agropecuarios, no. déjame que subraye esto porque aquí los economistas, y algunos de ellos que se decían progresistas, asumían como religión, como algo ético, como algo que no es ético el dar los subsidios. Y eran más papistas que el Papa y en las negociaciones internacionales asumían una posición purista para evitar que el estado, los estados aquí en el sur podamos tener una política de desarrollo. Y yo compartí con mis amigos ecuatorianos en todas las negociaciones internacionales. Lo mismo que con eso yo coordinaba el ALCA en la comunidad andina, me acuerdo tanto, participaba en la OMC y todas las cosas. Bueno, lo único que me preocupaba y yo los devolvía era que era demasiado tiempo en las negociaciones, ya había muchos viáticos y yo gasto mucho menos de lo que me ganaba, entonces me tocó dedicarlo a obras sociales como Mujica. Yo soy un Mujica más grande y más gordo, Eso. pero te quiero decir que el GATT fue eso, un acuerdo profundamente desequilibrado, pero con solución de diferencias. ¿Qué pasó en la OMC? Y es importantísimo de lo que estamos hablando. Desde el gobierno Biden, esto no es el gobierno Trump, los Estados Unidos se negaron a poder constituir nuevamente los magistrados para que hubiera un organismo de solución de diferencias. Entonces, un acuerdo como el GATT sin solución de diferencias no existe. Entonces, la crisis del multilateralismo en materia de bienes es evidente desde el gobierno Biden. Recuerdas que nos afectó en aluminio y en acero la decisión 232, que es exactamente de aranceles, que es exactamente lo mismo a lo que hizo Trump en chiquito para aluminio y siderurgia, que los condenaron en la OMC y que se burlaron de la condena en la Organización Mundial del Comercio, WTO, para los que prefieren hablar en inglés. Pero los condenaron, pero se rompió en ese sistema multilateral lo fundamental, que era la solución de diferencias, y el organismo de solución de diferencias no existe. En general, la OMC es un moribundo, pero no hay que preocuparse. En la medida que no haya solución de diferencias, la OMC no tiene ninguna relevancia para mejorar eso, y digo que no hay que preocuparse porque cualquier institución internacional que tenga edificio está condenada a vivir por la... Bueno, permíteme que ponga unas notas al pie de página. La primera, que a pesar en el periodo en el que sí habían estos paneles, ¿no? Se llamaban las denuncias que hace un país dentro de la Organización Mundial del Comercio, da lugar a un panel. No es un tribunal, no es una corte, sino un panel. Pero el Ecuador, por ejemplo, en el caso, y también Colombia apoyó en algunas cosas, Costa Rica también, Y a estuvimos lo mejor vas a hablar del banano. del banano. Entonces, fueron nueve paneles que ganamos. Y la Unión Europea, porque la Unión Europea de manera que iba en contra de las reglas que habían firmado en la Organización Mundial de Comercio, favorecía las compras de las ex colonias, que no son tan ex, son más colonias que ex colonias, Territorios de ultramar.
que con todo tipo de eufemismos, ¿no es cierto? Pero esto planteaba, ¿no es cierto?, una violación de la ideología de libre comercio y de lo que estaba firmado en la Organización Mundial del Comercio, penalizando a la producción, por ejemplo, de banano en el caso ecuatoriano. Fueron más de 15 años de denuncias de este tipo que las ganamos todas y sin embargo la Unión Europea siguió con las suyas, ¿no? Le No, disfrazó un poquito, pero dijo que iba a ser una perdona, compensación. perdona que te interrumpa porque es muy simpático. Yo decía que mis amigos ecuatorianos mataron el tigre y se asustaron con el cuero, porque resulta, y recuerdo todavía, yo estaba en Bruselas en ese momento y estuve como embajador alterno en la Organización Mundial del Comercio por parte de Colombia en todas las negociaciones en las que participábamos, básicamente Costa Rica, eh, Ronald Saborío, que lleva como 100 años en la Organización Mundial del Comercio y cada día es más joven y más inteligente. Estaba un periodista de ecuatoriano supremamente incisivo de embajador en Bruselas, Pinergote. Pino Argote, que anecdóticamente le decía, pero están muy mal, se están hundiendo la deuda externa. Y me correspondía a él, es que Ecuador es como un corcho. Cuando más hundimos estamos flotando. Y tenía razón, ¿no? Y tenía razón. Pero en general, ustedes ganaron todas las demandas, condenaron a la Unión Europea, recuerdo, por 300 millones de dólares, ustedes podían poner medidas arancelarias, y resulta que si ponían eso, se quedaban sin todas las importaciones de la Unión Europea. Por eso digo yo que ganaron y perdieron, porque se mataron el tigre, se asustaron con el cuero y no pudieron poner Sí, las pero medidas. además de estas barbaridades que hace la burocracia ecuatoriana, también hay el tema de que la Unión Europea tenía que haber reducido los aranceles y de hecho todavía mantiene esa preferencia. Es decir, por Por eso los supuesto, europeos se comprometieron en hacer una compensación en apoyo tecnológico que tampoco han cumplido. Hacen algunas cosas para tomarse la foto, pero tampoco han cumplido. Lo que yo estaba queriendo plantear, para no profundizar más en ese tema, es la cuestión de cómo temas formales, ¿no es cierto? Es algo así como el mito de la igualdad jurídica ante la ley. Entonces, todos somos iguales ante la ley. Es un mito, porque en los hechos, ¿no es cierto? Esa ilusión se desbarata con las tremendas desigualdades en las capacidades reales de la gente. También me parece que es importante ubicar respecto a esta primera cuestión que a pesar de que los Estados Unidos no tenían una capacidad formal tan explícita como en el caso del Fondo Monetario, el Banco Mundial y también el Consejo de Seguridad de la ONU, en el caso de la Organización Mundial de Comercio, los Estados Unidos se encargaban de presionar y de comprar burócratas que en representación de los estados, aprovechando que la gente no conocía los detalles técnicos de lo que estamos hablando, por eso es tan importante que le presten atención a lo que está diciendo Germán, es ellos se encargaban, ¿no es cierto?, de conchavar algo con un viajecito, con una palanca, con el contacto, y hasta a veces solamente por el hecho de ser amigo de algún gringuito, ¿no es cierto?, de ser el pana de algún gringuito era suficiente para que el delegado de nuestros países que estaba en esas sesiones vote a favor de las propuestas de los Estados Unidos. Ellos que se daban modos para siempre hacer ganar aquellas disposiciones que vamos a ver que no se restringen al tema del comercio y que son muy importantes en la cuestión de servicios, en las cuestiones financieras, en las cuestiones culturales, en la cuestión de Hollywood, ¿no? En la industria cultural, que perjudicaban a nuestros países y consolidaban, yo diría, un poder angloamericano. Yo no, Europa también participa ahí como segundo de a bordo, pero inclusive a sectores importantes del capital productivo regional de los Estados Unidos fueron perjudicados por esta alianza, para ponerlo en claro, entre la City de Londres y Wall Street, que reinaba al interior de la Organización Mundial del Comercio. Y digo en pasado, porque ahorita ya no es ni siquiera un reino, sino una dictadura que ellos hacen lo que les da la gana nomás. y no, no. Y en general lo que tú dices es cierto, que todos somos iguales ante la ley, pero no, no todos somos iguales en la realidad. Pero bueno, ahí se mantuvo en el GATT todos los subsidios, todas las ayudas internas, todas las prácticas no arancelarias, para arancelarias que llamamos, que son prácticas de las que hablaremos más adelante. Pero eso tuvo un efecto profundo sobre todo lo que es no la desindustrialización,
sino el hecho de la debilidad que proyectamos nosotros en el tema de soberanía alimentaria. Ellos tenían una política de seguridad alimentaria y nosotros nunca desarrollamos una política de soberanía alimentaria. Esa desigualdad que existía al haberles permitido los subsidios a ellos, es sensible y sencillamente en todos los países significó un debilitamiento profundo en la soberanía alimentaria, y los burócratas de los que tú hablas eran felices porque favorecían una maquila de agroindustria que podía exportar y podía fabricar dulces y podía fabricar alimentos, pero con el maíz norteamericano, con la soya, con el sorgo o con los productos Con el protegidos de la trigo, Unión mira, Europea. El Ecuador para nuestra audiencia, el Ecuador a principios del siglo XX exportaba trigo. Ahora importamos el 98% de trigo, que además es exclusivamente el trigo rojo de invierno número 46, que además se produce solamente en determinadas zonas de Oklahoma y Nebraska, así de concreta la cosa. La producción de trigo desde la época de Fray Jodoco Rique, amigo del rey Carlos V, que vino trayendo el trigo a Quito en 1550. Desde entonces era en la sierra la plantación de trigo. A partir de estas ayudas de los Estados Unidos a través de programas como Cáritas, eran toda la parte de la lucha anticomunista, entonces nos decían que nos hemos portado bien, entonces primero nos regalaban el trigo, con lo cual quebraron la producción nacional, después decían, bueno, ya les hemos estado regalando tanto tiempo, no sean sinvergüenzas, les vamos a cobrar un poquito, pero a precios referenciales, pero también les damos el crédito, al principio con tasas de interés preferenciales, pues dijeron, ya les hemos estado dando también tasas de interés preferenciales todo este tiempo, ahora sí vamos a cobrarles las de mercado, ¿no es cierto? Ahorcados. Y resulta ser que se quebró toda la producción de trigo con los molinos que teníamos en toda la sierra y pasamos a tener un monopolio que era el del abuelo del actual presidente de la República, el señor Luis Noboa Naranjo, y que la industrial molinera lo que tiene es la planta al lado del puerto de Guayaquil, porque simplemente descargaban trigo rojo de invierno número 46, al cual era exclusivamente calibrada la maquinaria para producir el trigo ahí, para producir la harina ahí también. Fíjate que en Ecuador en la actualidad yo nunca pensé que a Ecuador le dijeran banana república, pero realmente el presidente No, pero claramente tiene todo el Pero mira, poder. teníamos, cuando éramos Banana República de manera más explícita, que era el único producto, digamos, relevante de nuestra balanza de pagos, teníamos lo que serían los abuelos de teníamos unos oligarcas, digamos, de cierto calibre, ¿no? Ahora la calidad humana, el nivel intelectual, el pensar en el país, son temas absolutamente ajenos a lo que está en los actuales herederos. Así es. Bueno, pero fíjate que cuando se hace la OMC hay otra cosa interesante. La cuestión más interesante es el acuerdo ATIC Cuéntanos sobre qué propiedad es. intelectual. La propiedad intelectual, los viejos marxistas como usted, o jóvenes marxistas como usted, decían que la propiedad del desarrollo científico y tecnológico era un patrimonio de la humanidad. Bueno, después nos quedamos pensando, los viejos marxistas como yo, en este caso sí viejo marxista como yo, y dijimos, bueno, hay un tema para promover la inversión, debería haber un equilibrio entre el tiempo de recuperación de la inversión en investigación para que haya investigación. Y esa Fíjate investigación, que los viejos marxistas como vos, ¿no es cierto?, tendrían que leerle a liberales como Thomas Jefferson, que te decía, mira, el conocimiento es como una candelita, una velita que uno le prende, ¿no es cierto?, y con esa luz puede prender otras y no se perjudica uno. En lugar de haber menos, hay más. exacto. Pero en todo caso hay lo que se busca, un equilibrio, esa cosa, y en las negociaciones de la Ronda de Uruguay era muy interesante, porque ahí tenemos dos ejemplos, el de las multinacionales farmacéuticas y de las multinacionales agroquímicas, tal vez los ejemplos más claves que se manejan porque es la salud y es la alimentación, ¿no? Dos derechos fundamentales. Se hicieron los estudios, unos los hicimos los académicos que nunca nos ponen caso, y determinamos que el tiempo de recuperación máximo para recuperar la inversión que se hacía en ciencia y tecnología en los sectores más avanzados era de 3 años. Y hubo otro estudio hecho por las multinacionales, y ese estudio dijeron es un máximo de 20 años, de 17 años.
El resultado de la negociación es el resultado más absurdo que yo he visto en mi vida, porque uno se imaginaba que iban a manejar un promedio entre 3 y 17 años. No, el resultado de la negociación en patentes es un mínimo, mínimo, no máximo, de 20 años. O sea, ni usted ni yo y ponen el doble. A ver, esto es importante para nuestra audiencia. Las patentes es algo que el consumidor final termina pagando. Es un derecho de monopolio con Es un un derecho de mecanismo, con un monopolio, membrete, con una careta distinta. un derecho de monopolio sobre donde el precio no se fija, como dice la teoría de Pareto, por oferta y por demanda, sino se fija por algo que conocemos nosotros como el markup en inglés o el sobrecosto. Es decir, sobre el costo fijo total, ellos van hasta el límite que les permite el poder de mercado que le da el monopolio. Y en esa negociación sobre las patentes no se fijaron normas multilaterales para determinar reglas de competencia que permitieran, cuando hubiese abuso de posición de mercado, la intervención del Estado. Y por eso tenemos instituciones de competencia nacionales que no sirven para nada, porque no hay una norma multilateral de eso. Pero más grave, también se negociaron, y solo hablar, los derechos de autor. Antes de eso, ¿Entiende? antes de eso, para nuestra audiencia, es muy importante ubicar que estas patentes que supuestamente se plantean es el estímulo para la innovación, para la investigación, el desarrollo. En realidad lo que hacen es cobrar un derecho de piso y haciendo prohibitivos, por ejemplo, los precios de acceso a los medicamentos. Medicamentos que muchas veces Claro, significan la vida o muerte de una persona o una situación de vida o muerte. pero más que eso es que no se puede fabricar nada porque los genéricos son muy fáciles de fabricar, te valen 100 veces menos que un medicamento con el mismo uso, pero durante el periodo de monopolio nadie puede tener una industria de genéricos porque no hay acceso ni a la información ni está permitido vender esos genéricos que son 100 veces más baratos y cumplen los mismos. Formidable. Pero vean lo importante, lo trascendente que es. Y lo mismo sucede en el caso de la comida, por la cuestión de de las patentes, que ahora viene completada con el tema de los transgénicos, ¿no? Que es el hecho de que ya no solamente te están cobrando por el conocimiento, sino también por la materia viva, ¿no? Por ejemplo, la semilla. Con los transgénicos se puede garantizar que no haya otra posibilidad que comprarle la semilla a la transnacional. Ya no puede el campesino, el agricultor cultivar su propio producto y generar sus propias semillas, sino que necesariamente tiene que estarle comprando de una manera absolutamente dependiente, porque si no, no puede sembrar, no puede vivir. Y eso significa un encarecimiento, no solamente un encarecimiento brutal de los alimentos, de las medicinas, de los alimentos, de las cosas fundamentales, sino que además significa que estamos a expensas de la bondad en términos del valor de uso de ese alimento, que no necesariamente puede ser lo nutritivo que sea o puede generar cierto tipo de alergias y enfermedades en el largo plazo, acompañados con un paquete tecnológico como el Roundup, ¿no es cierto? Los herbicidas que pueden ser tremendamente nocivos para la salud humana y también para el ambiente. Pero fíjate que hay un elemento que tú tienes que tener en cuenta. Bueno, al Ecuador cada vez le queda menos Amazonía. Colombia tiene Amazonía, Brasil tiene Amazonía, Perú tiene Amazonía. Y resulta que la mayoría de esos medicamentos o transformadores pues parten es de lo que tenemos nosotros en la Amazonía. Bueno, hay un Es, señor des- que tiene el monopolio de la sangre de Drago, pues, un conocimiento eh, ancestral de la gente. exacto. Entonces aquí hay un punto que nunca se negoció, el tema de cómo se iba a manejar esa transformación y se iba a pagar propiedad intelectual por la transformación de los elementos que estaban allí. Por eso todas las misiones que había de los gringos y de los europeos en la Amazonía, que se apropiaron de eso, pero además se apropiaron de los usos de esos medicamentos, porque emborrachaban a un chamán, en vez de transferírsela a su comunidad indígena, se la transfería a la multinacional. Y en este momento, Y eso muchos de ellos que eran es unos gringos progres, indigenistas, ecologistas, feministas, LGBTistas, ¿no es cierto? Con todo el financiamiento. Nadie tan progre como ellos. Hacían ahijar en algunos casos, ¿no es cierto? Tenían ritos de iniciación por parte de las comunidades y sí, sí iban llevándose conocimiento. Se llama biopiratería.
todo. Y la biopiratería nunca se negoció ni los conocimientos tradicionales ni el tema fundamental de la biodiversidad. Y siguen robándoselo, pero ahora ni siquiera tienen que robárselo porque con la inteligencia artificial ya no tienen ni siquiera que ir a la Amazonía, sino simplemente lo sacan directamente de allí. Pero ese mercado vale 650.000 millones de dólares. Y sea, ni los indígenas 6 veces y media la economía ecuatoriana, el Producto Interno Bruto del Ecuador, cada año que se meten cada en el año, bolsillo las transnacionales. cada año. Fíjate que estamos bien. Pero bueno, en propiedad intelectual, el segundo punto es el de los derechos de autor. Hay quien dice, hombre, yo me beneficio porque mi papá es un gran autor, tiene por lo menos un gran libro que lleva 30 ediciones, todavía me pagan derechos de autor. ¿Quién dice que no hay que justificar eso para los artistas, para los escritores? Pero es que el problema no ahí, es que se legaliza lo que llaman el copyright. El copyright es simplemente que los derechos de autor, los derechos patrimoniales, no los derechos morales. El derecho moral es que yo sigo siendo el autor. El derecho patrimonial es que yo vendo por anticipado lo que me pagan por esos derechos de autor. Y ya tienen el derecho de hacer lo que quieran con esa obra artística, con ese derecho de autor que tengo. ¿Y qué pasa ahí? Eso queda en manos de las multinacionales. Tú ponías un ejemplo, Walt Disney, ¿no? Entonces el señor Disney ya era el dueño de todo lo que hacían sus caricaturistas. O, Por si acaso, los que inventaron el Superman, los que hicieron los primeros dibujos y historia de Superman, les compraron el copyright a 4 reales, murieron en la pobreza y DC se quedó de multimillonario, ¿no? Para el resto de la vida. pero entonces, ¿qué pasa ahí? Con el copyright, ya lo que se da es un mínimo de 50 años para aprovechar los derechos de monopolio en la Organización Mundial del Comercio. Y voy a otra cosa. Y, por supuesto, también a 50 años más para los herederos. Entonces, si yo vendía un copyright, tenía 100 años para ejercer el derecho de monopolio. No voy a hablar de otras cosas en este tema, pero quizás esto es lo más importante con los tratados de protección de inversiones, ya explico, que es el capital conocimiento, que después se da en la Organización Mundial de Comercio Plus, que se llamó, que son los mal llamados tratados de libre comercio o tratados de protección de inversiones, porque en términos muy sencillos, como lo que se definió fue un mínimo de monopolio, no un máximo de monopolio, como debía haber sido, pues los tratados de libre comercio que firmamos, por ejemplo, Perú, Colombia, México o Canadá, se extendió el periodo de monopolio en el caso de estos tratados hasta 70 años, con 70 años más para los europeos, en donde fundamentalmente, y esto se lo tienen que preguntar, ¿qué es eso de competencia perfecta? Nada de lo que estamos hablando, porque la competencia perfecta es cuando hay libre acceso para la oferta, para la demanda, para la fijación de los precios de equilibrio, y aquí lo que hay es una competencia imperfecta, es decir, que no se equilibra nada durante el tiempo que hay un periodo de monopolio en empresas que tienen la tecnología y la investigación, que se llama economías a escala, y sin que nada puedan hacer los estados en sus normas de competencia para controlar los abusos de posición Para nuestra dominante audiencia, de mercado. un tema que es ilustrativo del tema y cómo se abren muchas otras opciones, incluyendo el tema, por ejemplo, de los racimos de patentes, ¿no? La aspirina es ácido acetil salicílico, que básicamente es haber robado el conocimiento, haber capturado el conocimiento popular, que se da en varias partes del mundo, pero también en muchas mujeres que fueron quemadas como brujas en Europa, ¿no es cierto? Que sabían que si se hacía una cocción con la corteza del sauce, había un brebaje que podía servir para bajar la temperatura, para cuidar las fiebres, para los dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Eso es el ácido acetil salicílico, que es básicamente la aspirina. Pero esto de aquí, ellos lo patentaron hace 200 años, creo, y han seguido y se les va caducando la patente y siempre encuentran algún otro uso, algún otro pretexto, ¿no es cierto? Para poder tener otros 200, otros 70 años, otros 70 años de nuevas patentes. Por tanto, de Ahora, nuevo, monopolio, cuidado. Esto no es libre competencia como señala Germán, es monopolio, es la protección y la extensión del abuso de los monopolios.
Ahora, es claro que nosotros no aceptamos la patentabilidad de doble uso. Y sin embargo, nuestros burócratas, ahora que yo fui ministro, que nunca quise ser, pero bueno, ahora lo mejor que le puede pasar a un ministro es ser exministro, y eso es una maravilla. Pero ahora que esto descubrí, por ejemplo, en nuestra institución de la competencia, que se le daba la patente del doble uso así no estuviera negociado en los acuerdos internacionales a muchas compañías multinacionales, porque se inventaban que el ácido acetil salicílico, pongamos el otro ejemplo, que es el sildenafil, que es algo que se hizo para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y después se descubrió que era para la felicidad de las damas y de los señores. Estoy hablando del Viagra, que El Viagra, la ustedes, pastillita azul del Viagra. que ustedes conocen, pues eso se considera un doble uso. No lo aceptamos en Comunidad Andina por fortuna, pero en general, en esas transformaciones, que se consideran transformaciones sustanciales, es el mismo medicamento, sino que alguien descubre que sirve para otra cosa, pero se prolonga la patente en muchos casos, no en todos, con el cuento de que son transformaciones sustantivas desde el punto de vista científico y nuevos descubrimientos, eras, pero que se manejan así. Pero fíjate que eso significó que la OMC Plus en los tratados de libre comercio, en los temas de propiedad intelectual, aumentan los periodos de monopolio y de favorecimiento a las multinacionales, y eso significa que los estados se ven en inferioridad de condiciones, porque en la OMC, el organismo de solución de diferencias en propiedad intelectual era muy débil, pero en los tratados de libre comercio se vuelve muy importante. Y se vuelve muy importante porque se firman los tratados de protección de inversiones que implican que uno acepta ese tratado de protección de inversiones, pero al mismo tiempo acepta los órganos de solución de diferencias como el CIADI, que están conformados fundamentalmente por burócratas, esos tecnócratas internacionales que son exegéticos, que no entienden los temas, por ejemplo, de los derechos fundamentales. ¿Qué pasa ahí? En todos los tratados de libre comercio se desarrollan dos aspectos que tienen que ver con la OMC. El acuerdo ADPIC, y se profundiza, el acuerdo TRINS o MIX, español o inglés nuevamente, que es el acuerdo de inversiones en la OMC. En la OMC la cosa era muy sencilla porque fue muy Perdón un limitada. ratito para nuestra audiencia. Fíjense en lo que va relatando Germán. El comercio quedó bien al principio, ¿no? Todo lo demás tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con servicios, tiene que ver con el tema de financiamiento, tiene que ver con el tema de los monopolios, tiene que ver con cuestiones institucionales, tiene que ver es decir, ¿dónde está el libre comercio? El No, no libre tiene nada que comercio, ver. ¿Por qué? Porque es que lo que estaban adecuando era la tercera revolución industrial, en propiedad intelectual, en inversiones y en servicios. ¿Y quiénes habían hecho la tercera revolución industrial? Pues los países desarrollados. Y nosotros aceptamos, nos metieron los dedos en la boca, muchas veces por ignorancia y otras veces, perdón, una anécdota, recuerdo un senador norteamericano por allá en 1830 que decía, mire, no hagamos más guerras con los mexicanos, simplemente traigamos a la gente a que estudie acá. Primero van a llegar los porteros, los secundones y cosas de esas, y van a aprender a hablar inglés y van a pensar como nosotros. Después vamos a traer ya gente de universidades a que hagan posgrados y demás. Todavía no había doctorados. Y esos van a ser viceministros y van a pensar como nosotros. Después vamos a traer ya gente mucho más preparada, como Herminio Blanco, o Salinas de Gortari, o Sabludowski, o cosas de esas. Los vamos a hacer el doctorado y esos van a ser los ministros. Y después vamos a formarlos de tal manera que esos ministros, uno de ellos se va a convertir en presidente, Salinas de Gortari concretamente. Y ese día, González de Lozada en Bolivia, y una etcétera, cantidad etcétera. de ministros en Pero, todos los países de pero, América, ¿no? pero el día de Salinas de Gortari,
decía el senador en ese entonces premonitariamente, y ese día México será nuestro. 1994, además. Ajá, cuando se firma el NAFTA o el TECLAN, por supuesto, en ese momento. Pero fíjate, entonces viene el tema de la propiedad intelectual y el de la inversión. Pues fue sencillo allí. A Recuerdas ver, que había por favor, señala, ¿qué quiere decir TRIMS primero para que la audiencia ese esté? acuerdo de inversiones, el MIX, que es el acuerdo de inversiones de la Organización Mundial del Comercio. Y en ese acuerdo de inversiones de la organización se fija una cosa que es muy sencilla, pero que era importante para nosotros, que es una lista positiva. ¿Qué significa una lista positiva? Que lo que está en esa lista, pone cada país, es lo que queda liberalizado y con protección a la inversión. Todos los demás conservamos en inversión la posibilidad de hacer políticas públicas. Eso es así de sencillo, entonces estaba encapsulada, hicimos bien, no pusimos muchas cosas, pero todo lo demás nosotros teníamos derecho a hacer con política pública en nuestros países lo que se nos daba la gana. En los tratados de libre comercio o tratados de protección de inversiones, se cambia un solo terminito, lista positiva por lista negativa. Esto solo lo sabemos los tecnócratas, ¿o yo? Y se dan cuenta, Eso, compañeros, aquí de lo que estamos hablando es de la capacidad estatal. Al poner la lista positiva, se dice exclusivamente en estos puntos reducimos la capacidad estatal de decidir soberanamente, pero al ponerlo como lista negativa es al revés. Estamos era, absolutamente condenados, ¿no es cierto? Si es que se nos escapó alguna cosa, ya estamos fregados porque ahí pero es estamos con el... interesante, porque la lista negativa es una lista de excepción. En eso podemos ejercer políticas públicas. Ahí se nos escapaba todo, pero bueno, cosas de... Pero ¿sabe qué es más grave? Que aceptamos en esos tratados de libre comercio que cualquier desarrollo posterior en tecnología, en inteligencia artificial, en cualquier cosa de progreso técnico, quedaba incorporado automáticamente en la lista negativa. No solo renunciamos a lo que teníamos, sino lo que en el futuro podría ocurrir. Entonces, bueno, hay que hacerle una estatua a nuestros negociadores o averiguar cuánto les pagar. Así de grave. Pero, pero eso O está sea, y así. perdón un ratito, fíjense lo fundamental de lo que está planteando Germán, es decir, esta trampita de cambiar de lista positiva a lista negativa nos excluyó de todas las innovaciones en una época caracterizada por la innovación permanente y disruptiva. Nos excluyó de la cuarta revolución industrial, la cuarta y la quinta revolución industrial. Eso sí, ya es una forma de volverse estático y quedar uno como un tronco sin crecimiento, de árbol sin crecimiento. A propósito, citabas a Gonzalo Sánchez de Lozada un día que yo fui a una reunión con él, era secretario general Sebastián Alegret de la Comunidad Andina del Venezolano. Yo era director general, creo que se llamaba ese cargo, cualquier carguito, y Gonzalo Sánchez de Lozada nos decía, es que con los brasileños no se puede jugar ni fútbol ni hacer negociaciones. Le digo yo, ¿y por qué? Me dice, porque cada vez que hacemos una negociación, ellos nos meten un gol. Para nuestros jóvenes, Sánchez de Lozada nunca pudo hablar bien el español, ¿no? No, jamás porque él se formó en los Estados Unidos, pero además fue el primero que le robaron la propiedad intelectual. ¿Te acuerdas de los vaqueros esos norteamericanos que mataron en Bolivia? Ah, Sondas sí. Kit. La película con Paul eh, eh, Newman ¿cómo es? Paul Newman. es exacto. Se me El fue el nombre. Para guión, nuestra audiencia, que esto se supone que es un hecho histórico, ¿no? Se supone. en todo caso, el que hizo el guión de esa película fue Gonzalo Sánchez de Ah, Lozada. no me digas. Sí, sí, sí. Y si le robaron los derechos de autor. Pero mientras tanto, Gonzalo Sánchez de Lozada tenía una compañía de aviación y tomaba toda la parte minera boliviana, toda la georreferenciación de la parte minera, y él se volvió muy rico, fue con toda esa parte minera, cuando fue presidente o cuando fue director de planeación o ministro de Hacienda, no me acuerdo, que manejaba eso.
era el neoliberal que hizo el programa del 85, con un disque keynesiano ahora, que era Jeffrey Sachs, que fue el primer programa de ajuste estructural, el más violento que se hizo en Latinoamérica por mandato del Fondo Monetario Internacional, y perdió la memoria y ahora es una Dalit del keynesianismo. Está hablando mal de alguien que usted quiere mucho, que es el señor Jeffrey Sachs. Sí, yo le tengo, es una evolución muy interesante, ¿no? Pero él Sí, sigue, sí, él sigue planteando, en algún momento inclusive intentaron pues que en Venezuela se utilice un programa de ajuste de shock como el que aplicó en Bolivia en 1985 para parar la hiperinflación. O sea que él sigue sosteniendo las posiciones que tenía hace 40 años. sí, bueno, supongamos. Yo creo que perdió la memoria. Pero, pero bueno, siguiendo con el tema de las inversiones, entonces fíjese, acá ahí se desarrollan los tratados de protección de inversiones. Eso se inició, y es bien curioso, después de la OMC, con algo que se conoce en la teoría como el Acuerdo Multilateral de Inversiones, el AMI. Ese acuerdo multilateral de inversiones se negoció en secreto entre los europeos y los norteamericanos durante mucho tiempo y era profundizar en las obligaciones que tenían los países para proteger las ¿Eso en qué inversiones. año es para que nos acordemos y hagamos la Eso comparación es con Argentina? después de 1994 y sube más o menos hasta 1997, 98. Pero esas negociaciones secretas, yo soy un ateo por si acaso, por la gracia de Dios, pero para algo tiene que servir la iglesia. Quien denunció esas negociaciones secretas fue el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Y esas negociaciones secretas que ya estaban listos para llevar a una negociación multilateral y imponerlo, se rompió. Entonces, por eso, al romperse, no se realizó el AMI, pero todo lo que significaba el AMI, que era la protección a la inversión extranjera directa en bienes y servicios, la protección al capital golondrina, la protección inclusive al endeudamiento externo como inversión, la protección a todo lo que son servicios y, por supuesto, los sistemas de solución de controversias, se llevaron a los tratados bilaterales y quedaron en los tratados bilaterales. Entonces, por eso dicen que crecieron de unos pocos tratados bilaterales a este momento que hay más de 1.000 tratados de protección de inversiones. Eso es lo que queda vivo, todo lo que estoy hablando es lo que está vivo de las medidas del señor Trump, por eso es estratégico. Ah, Y por supuesto, el por favor, sistema de compañeros, solución esto de... es fundamental, ¿no? Porque, mire, aquí en el Ecuador, en la Constitución, no solamente que en la época de Correa se desmontó todo el tema de los tratados de protección de inversiones y el tema de los arbitrajes internacionales, que siempre es lesivo para el país, o sea, no son tribunales, es mentira, son unos árbitros vendidos, así como en el peor de los fútboles que podamos imaginarnos, en el que además cada hora de los abogados cuesta un ojo de la cara al país. En el supuesto caso que no tenemos que pagar indemnización, el gasto son millones de dólares. O sea, deja de hacerse escuelas, hospitales, colegios, deja de hacerse obras de infraestructura para pagar abogados. Así de caro es la cosa. Y normalmente, ¿no es cierto?, no hay límite en el nivel de exacción, el nivel de abuso por parte de estos árbitros en colusión con las transnacionales que le demandan a los estados. Los estados no pueden demandar a las transnacionales. Solo las transnacionales le pueden demandar al Estado. El Estado, en el mejor de los casos, puede hacer una réplica ante un juicio ya planteado, ante una sentencia, ya un fallo se llama de los tribunales de Pero, justicia. Solo le acabo, perdona, Pedro, le acabo este detallito que es súper importante para hacer acuerdo a nuestra audiencia. En el caso del Ecuador está prohibido por la ley, está prohibido por la Constitución y hubo referéndum y todo se ganó. Aquí está prohibido hacer eso. Y sin embargo, el gobierno sigue insistiendo en hacer los arbitrajes, en someternos a los arbitrajes internacionales. En el 2023 se aprobaron la Procuraduría, que se supone que son los abogados a los que les pagamos para que nos defiendan. Pues ellos mismos entregaron más de 107 autorizaciones en el 2023, 105 en el 2024 y en enero del 2025, que es el último dato que tenía, son 15 adicionales. Es decir, y cada una cosa, por ejemplo, el tema de la barcaza por el tema de la luz, el tema de Progen, que se entregó más de 90 millones y que no llegó nunca los equipos, ¿no es cierto? Todos esos, en lugar de ellos indemnizarle al país, vamos a tener que pagarles indemnización a ellos, produzcan o no produzcan.
Entonces, yo creo que es muy importante este tema que Germán está planteando, porque es uno de los instrumentos con los que cuenta Trump para hacer una estrategia de pinza con todas sus bravuconadas, ¿no es cierto? Nos tienen secuestrados, nos tienen verdaderamente en un chantaje que ya es de vida o muerte, ¿no? Sí, pero aquí yo tengo una divergencia porque creo que aquí hubo errores de los latinoamericanos graves, muchos países latinoamericanos, cuando denunciaron los tribunales de arbitramiento, pero dejaron vivo lo que eran los acuerdos. ¿Qué pasa con los acuerdos? Yo supongo que sí hay una colusión entre algunos magistrados, cosas de esas, pero no, es que los acuerdos son a la letra, son exegéticos, y es eso que hablan de dura let sed lex, dura ley la ley, pero es la ley. En latín dura let sed lex, dura es la ley, pero es la ley. Entonces, ¿qué pasa? El problema no son los tribunales de arbitramiento, sino que la interpretación de los magistrados que están ahí, llamen, o de los árbitros que se llamen, es una interpretación literal de lo que dicen los acuerdos. El problema es lo que dicen los acuerdos y ellos simplemente ratifican si a la letra está establecido lo que demandan o no demandan. Entonces es el problema de que aquí no hay la menor posibilidad de ejercer un derecho comparado o un derecho vivo o un derecho que tenga que ver con las diferentes condiciones, sino que los acuerdos son exegéticos y la exégesis le paga bien a a esos participantes como Para árbitros en los traducirle al tribunales. cristiano a Germán, para nuestra audiencia, miren, aquí el punto es crucial porque no son árbitros, no son magistrados, sino que son árbitros. Entonces, un juez tiene la obligación de dar cuenta de sus fallos, de sus resoluciones, tiene que basarse en la jurisprudencia, tiene que, en última instancia, responder, por ejemplo, en el tema de su carrera profesional, su carrera judicial, tiene que mostrar un pedigrí, digamos, tiene que mostrar su trayectoria en términos de cuáles han sido sus fallos. Acá los árbitros no tienen que dar cuenta ante nadie. Puede ser que tomen, en casos similares, puede que tome una resolución en un caso y la resolución totalmente contraria en el inmediato, en el gemelo, ¿no es cierto? Sin que tenga ninguna consecuencia. Y además es un puñadito de jueces, perdón, de árbitros que se dan las puertas revolventes, ¿no es cierto? Y que están vinculados a los abogados que a veces defienden a la transnacional, a veces defienden, entre comillas, al país acusado. Entonces, este es un tema fundamental, pero además con un pequeño detalle, ¿no? Cuando habla Germán de la ley, se refieren a su ley, porque no toman en cuenta ni la constitución de los países, ni la ley de los países, sino una interpretación que ellos hacen ya de los contratos, pero porque además acuérdense que el contrato solamente puede ser entendido en el marco, cada contrato en cualquier país está sobreentendido que incluye tácitamente toda la legislación, la constitución y las leyes del país. Un contrato nunca puede ser de algo ilegal. Un contrato ilegal es nulo, entonces es imposible romper, ¿no es cierto? Decir, es que el rato que firmaste el contrato te comprometiste a esto. Mentira. Un contrato siempre tiene que, está sobreentendido que siempre tiene que cumplir con la Constitución y las leyes de cualquier país, y si no lo hace es ilegal y es nulo. Los árbitros lo que hacen es una interpretación antojadiza de ese contrato con independencia del marco jurídico soberano de cada país. Claro, pero es que cuando firma usted un tratado de protección de inversiones, usted tiene supranacionalidad. Es decir, lo que está diciendo es que la Constitución y la ley es sustituida por el Tratado de Protección de Inversiones y eso es aprobado por los congresos, es aprobado por las Cortes Constitucionales y usted está renunciando, en términos sencillos, a la nacionalidad y se somete a una legislación supranacional. Entonces, esa es la consecuencia de eso. Pero bueno, siguiendo con esto, pues ya tenemos pues los tratados de libre comercio. ¿Qué es lo que pasa con el señor Trump que dicen que el tratado del NAFTA o del TECLAN, otra vez, NAFTA en inglés y TECLAN en español, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entre Estados Unidos, Canadá y México? Los tratados, especialmente Ecuador no lo ha firmado, se moría por firmarlo el señor Novoa,
pero ni siquiera le han autorizado el gobierno norteamericano por fast track a que el presidente negocie un tratado de libre comercio. Eso nunca se lo contaron a los ecuatorianos, que era imposible durante mucho tiempo. Dijeron que se iban a adherir, bueno, cosas de esas. Pero lo que quiero decir con esto es que lo que está en crisis en los tratados de libre comercio es el tema que tiene que ver con el GATT, que ya hablamos, el Acuerdo General de Aranceles y Tarifas Plus, que se hizo en esos tratados. Ya había una forma de solución de controversia en donde Trump decidió, con la aplicación de aranceles, violar todo lo que estaba establecido en los tratados de libre comercio. Pero nadie habla que en esos tratados de libre comercio está el tema de las inversiones, la propiedad intelectual y la solución de diferencia, que están vivitos y coleando. Entonces, Para ponerlo en blanco y negro es la ley del embudo, la parte ancha para ellos y como siempre la angosta para nosotros. sí, señor. En todo caso, es muy interesante, pero yo creo que esto va a evolucionar hacia eso. Desde el punto de vista de aranceles, bienes y servicios, que era el que nos ocupaba en el día de hoy, que tú querías que hablara de eso, y la política de Trump, fíjense ustedes, uno, la crisis del sistema multilateral y de cualquier regla, mala o buena que existiera, es total. No hay sistema multilateral. La crisis de los tratados bilaterales de libre comercio de los Estados Unidos con el resto del mundo es total. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Estados Unidos se relacionará unilateralmente con el resto del mundo, unilateralmente con el resto del mundo. ¿Y qué va a hacer el resto del mundo? Pues se ha recompuesto. Ojo, en Latinoamérica todo nos llega tarde, hasta la muerte. Menos en Colombia, que todo nos llega tarde y la muerte nos llega temprano, por los índices de violencia que tenemos y por todo eso. Yo soy un Bueno, ahora estamos sobreviviente. ganando en eso gracias a Lazo y Moreno, Lazo y Noboa, ¿no? Y en México también lo han hecho bien en ese sentido. Pero dentro de eso es muy interesante ver cómo también está en crisis todo el sistema bilateral de comercio de bienes y servicios. La consecuencia es que no hay multilateralismo, no hay bilateralismo, que mal que vienen en unas reglas de juego. Ahora quedó la negociación unilateral del señor Trump, que en los próximos 30 días vamos a ver para dónde va, pero por otra parte ya viene la conformación de bloques regionales. Fíjense ustedes cómo da vuelta en la vida. Volvemos a la conformación y al fortalecimiento de bloques regionales. De una parte es claro que está avanzando profundamente el bloque regional de China, de Rusia, de Irán, posiblemente de Japón, que estará en los dos lados. Por otra, ese es un bloque Bueno, regional ya muy firmaron algo importante. explícito, Corea del Sur, Japón, dos íntimos aliados de los Estados Unidos, vasallos de los Estados Unidos, con China. Exacto. Entonces ahí se está conformando un bloque regional que va a ser la contraparte de las medidas unilaterales del señor Trump. En segundo lugar, pues por supuesto, nunca se había fortalecido tanto la Unión Europea, que dicen que se acabó. No, ahora está fortalecida porque tienen que tomar las medidas conjuntamente frente a esto. Y se ha fortalecido desde el punto de vista comercial la Unión Europea. El gran error de los británicos de salirse de la Unión Europea del BRICS, que trata de morigerarlo en los Estados Unidos, poniéndole menos arancel a Gran Bretaña que a la Unión Europea, pero Gran Bretaña tendrá que estar en política conjunta con la Unión Europea en determinado momento, que tendrá que tener medidas. Segundo bloque regional, estoy mencionando solo dos. Tercer bloque regional, que es absolutamente claro, los dueños del capital, que es el bloque regional que va a estar más cercano a Rusia, a China, cosas de, que es el de Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita, donde está todo el capital transnacional y donde es una oportunidad inmensa. Y cuarto bloque regional, Latinoamérica, todo nos llega tarde hasta la muerte, una Latinoamérica totalmente desunida.
Bueno, ahí te falta lo de África, ¿no? África está tomando Ah, una serie de por iniciativas, supuesto, no y solamente a nivel de retórica, sino de obras de infraestructura, de políticas de claro, y ese es insurrección el mercado fundante, en fin. común africano que inclusive tiene su propia regla de protección de inversiones. Y me acabas, en mi conferencia tengo que ingresar eso, porque en la que tengo, de pronto te la mando para que la miren Por favor. allá la gente, pero en Latinoamérica. México, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos, nuevamente va a tener que mirar a Latinoamérica, pero va a mirar a Latinoamérica no para tener una unión política y económica, sino simplemente para tratar de desviar el comercio y mandarnos las exportaciones que no puede hacer a Norteamérica. Y con Ecuador fue muy amable México con respecto al Ecuador en sus negociaciones internacionales y en la Alianza Pacífico. Ellos Y no aquí podían permitir. Noboa le pagó invadiendo territorio mexicano en la Embajada de México en Quito, ¿no? Y ahí se llevaron bien y seguramente se llevarán bien en el futuro. Por fortuna creo que las condiciones van a cambiar en los próximos días en Ecuador. Ojalá, espero que usted sea ministro otra vez para que Para ser tenga, exministro. Yo prefiero ser para que, exministro primero. sí, para que tenga cuidado en todo lo que habla hacia el futuro y le toque a uno comerse sus palabras, como A mí no efectivamente me tocó pasó. comerme ninguna palabra, hermano. Yo sí, en eso. Mira, yo creo, Pero, déjame para nuestra pero es, audiencia, es como en la escuelita, yo estuve en escuela municipal, ¿no es cierto? Y en la hora del recreo éramos bastantísimos, en la hora del recreo había solamente un par de pelotas, y entonces los que se hacían argollas, hacían amigos, ¿no es cierto? Armaban el equipo y jugaban, aunque sea 15 contra 15, 20 contra 20, pero así jugaban. Los que no armaban equipo simplemente no jugaban, pues, y es lo que está pasando. Todos están armando equipo, excepto América Latina. exacto. Atención. Entonces, ahí está México. México lo único que va a pensar es cómo nos inunda con los productos que no va a poder venderle a los Estados Unidos. Después está el doctor CAFTA, es decir, el Mercado Común Centroamericano y Panamá, República Dominicana y las islas del Caribe insular que son más europeas que norteamericanas. Pero lo que haga México y lo que haga Estados Unidos, ustedes vieron lo que pasó con el Canal de Panamá, con los dos puertos chinos que definitivamente tendrán que ser norteamericanos y Así serán vamos a cortados. negociar todo, con pistola en la cabeza, incluyendo obras de infraestructura, ¿no? Entonces, en tercer lugar, pues está todo lo que es la antigua comunidad andina, es decir, la comunidad andina más Chile, que no puede estar más desunida en este momento que nunca. Y por supuesto, Venezuela. Mientras que se fortalece el mercado africano, se fortalece el mercado asiático y el sudeste asiático en bloques regionales, se fortalece en bloques regionales la Unión Europea y la Gran Bretaña, inclusive con Turquía al lado de ellos. La única región del mundo que no está planteando una alternativa, porque somos artificiales, pero no inteligentes, ya explico ese concepto, es la América Latina. Y la América Latina está en mora de empezar a construir una alternativa en ese momento. Terrible. Otra cosa es otra década perdida. Pero termino mi argumento porque es que tenemos, y decía al principio de esta conversación, eh, nosotros tenemos unas ventajas comparativas diferentes a lo que era lo minero energético. Tenemos el agua, tenemos la luz, tenemos el aire, tenemos la biodiversidad, tenemos todo lo que no tienen, incluidos los Estados Unidos en materia energética, la Unión Europea, todos esos países, los países árabes que tienen el capital, y tenemos unas ventajas comparativas diferentes a las que teníamos cuando negociamos lo minero energético que no tienen nada. Hay la crisis del cambio climático que todo el mundo acepta que ocurre. Tenemos todo para negociar en condiciones adecuadas una transformación energética y ser los líderes en el mundo de eso y exigir lo que la inversión extranjera directa virtuosa puede dar, que es
la transferencia de tecnología, la incorporación de progreso técnico y demás, y esa alianza que se puede hacer y que se debe hacer y que se está haciendo en algunos países, el ejemplo de Chile, para un proceso de reindustrialización en bienes y servicios, cumpliendo las condiciones de lo que la teoría económica llama un modelo de desarrollo sostenible con, primero, incorporación de progreso técnico, segundo, desarrollo de la capacidad humana. Ojo, muchachos y profesores, yo nunca hablo de capital humano porque ustedes ni nosotros somos una mercancía, es desarrollo de la capacidad humana. Tenemos todo para un marco de negociación y para un marco de integración regional diferente. Ya no son los cuentos de arancel externo común, de cosas de... Pero es que la Amazonía es nuestra, mal que Bueno, bien. por lo pronto, porque mira, ya vendieron, digo, en nombre de la ecología y de la reducción de la deuda externa, las más nobles banderas pueden blandirse en esta gran estafa. Y se aplicaron un esquema de bonos azules que se llaman para vender la soberanía de las Islas Galápagos. Ya está en marcha el mismo esquema para vender la soberanía del Chocó andino y de la Amazonía ecuatoriana con el pretexto de los bonos verdes. No vamos a Sí, entrar sí, en los detalles técnicos de sí, eso, pero pero este es usted, el no, pero los bonos, experimento. Solamente eso acabo lo esto, es. Germán. Este es el experimento que empieza con el Ecuador para después hacerse cargo de todas las cuencas del Orinoco, del Amazonas y del Paraná, que ha sido una vieja ambición de las transnacionales angloamericanas. Pero mira, eso lo entendimos y tenemos capacidad de negociación gracias a que ustedes hicieron eso con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y con esto que les ayudó muchísimo a que vendieran el país. Y eso entendimos nosotros, todos los demás, y no lo estamos aceptando, Brasil, Colombia, todas esas cosas, gracias al experimento que hicieron con el Ecuador, que fue infame, pero que ustedes, pues, desafortunadamente nos ayudaron a entender eso. Pero termino el argumento porque ya nos llegaron las 11 de la mañana, faltan unos minutos, pero fíjense ustedes, la regionalización, los bloques, la integración económica frente a la crisis total del multilateralismo, la crisis total del bilateralismo, es el momento y es nuestra oportunidad, porque también hay que decir que hay oportunidades, que hay futuro posible. No podemos dejar a todos nuestros compañeros pensando que no hay alternativa porque la tenemos que construir y tenemos que luchar por eso. Tenemos todo para negociar nuestras ventajas comparativas, las ventajas competitivas y hacer procesos de reindustrialización y políticas de comercio exterior que nos permitan reconstruirnos como países y como países. Buenísimo, y ojalá la crisis, el peso mismo de la gravedad de la crisis nos haga recapacitar y ponernos a construir alternativas. Y aquí yo creo que hay que aprender, insisto, sobre los mecanismos nuevos. No solamente regresar a ver al pasado, por ejemplo, en la sustitución de importaciones, cómo los Estados Unidos han hecho sustitución de importaciones, inclusive en áreas que no son industriales, como el tema del fracking. Utilizando sistemas de subsidio que a veces son ocultos, como los que son a través del sistema financiero. La capacidad de los Estados Unidos de generar, el privilegio exorbitante de poder generar dólares sin ningún costo, ¿no es cierto?, les permite tener con tasas de interés negativas, inclusive, les permitió subsidiar los altísimos costos, les permitió manipular la estructura de costos para lograr, ¿no es cierto?, hacer viable el fracking y con eso garantizar que los Estados Unidos se conviertan de la noche a la mañana en primer productor mundial de petróleo, pasando a Rusia y pasando a los países árabes. En segundo lugar, es fundamental entender el tema de lo que está pasando en el otro lado, en Rusia, en China. Hay una serie de experiencias importantísimas que América Latina tiene que aprender rápido, librándose de cualquier dogmatismo en lo que tiene que ver con sustitución de importaciones, inclusive en un ambiente de hostilidad internacional con el bloqueo, con las sanciones, con la guerra arancelaria. Sí, Germán, pero tenemos perdona, es que que... los proteccionistas son ellos. Déjame terminar con solo Por una favor, cosita. sí, sí. Ahora está de moda la inteligencia artificial, pero inteligencia y artificial son dos cosas diferentes. ¿Qué pasa con lo artificial? Lo artificial y lo importante del desarrollo es que cogen todo el pasado, es decir, acumulan todos los conocimientos existentes
y los manejan informáticamente con bases de datos, y los convierten, hacen los textos, te muestran todo eso. Pero ojo, eso es solo el pasado, no es pensar en el futuro. La Entonces lo innovación. artificial es absolutamente claro, pero la inteligencia es utilizar esa herramienta sobre todas las experiencias del pasado para innovar, para pensar, para proponer, para demás, y eso no lo hacen las máquinas. Ese desarrollo no existe. No es inteligencia artificial, es solo artificialidad del pasado, pero nosotros tenemos todo el poder para desarrollar la inteligencia, para pensar, que eso es una vieja aspiración de la humanidad. Pero como nos ponen la agenda y nos la pone el señor Trump y el señor Musk, no pensamos en que tenemos alternativas con la inteligencia. Lo artificial no es inteligencia, la inteligencia es precisamente el complemento a la artificial. Y ahí hay dos alternativas, una posibilidad y una alternativa. Que la inteligencia pertenezca a ellos, a los ricos, que es el nuevo esquema que se está creando, y termino ahora con otra frase, el nuevo esquema que está creando, o que nosotros seamos capaces de entender que somos inteligentes, que tenemos innovación y que no nos pueden perder la agenda del pensamiento si no tenemos temas para poner en esa agenda del pensamiento en nuestras políticas económicas. Lo que están haciendo en los Estados Unidos y burlándonos burlándose ellos de los viejos marxistas, que decíamos, por supuesto, después yo me volví una persona racional, pero que decíamos que iba a haber la dictadura del proletariado. Recuerdan ustedes que todo, la tasa decreciente de la ganancia media iba a acabar con el capitalismo y terminaríamos en una lucha de clases que implicaría la dictadura del proletariado. Ahora lo que plantean ellos es la dictadura ya no del proletariado, sino de los más ricos del mundo, de sus avances tecnológicos y demás. La dictadura de la riqueza, todos los que están al lado del presidente Trump, y no crean que eso es que no lo están pensando. Ellos están diciendo, nosotros los ricos del mundo estamos en el mundo feliz de Huxley, donde hay alfas, donde hay betas y donde hay esclavos. Nosotros somos betas y somos esclavos y ellos son los alfas y son los que tienen que dominar el mundo. Es una nueva estructura geopolítica, democrática o antidemocrática nacional, donde los Estados Unidos lo que están haciendo es acabar con la democracia como la conocen para pasar a un modelo absolutamente autocrático, donde están los alfas o como los gremios decían, como los griegos decían, estaban los cultos. Y el gran peligro para Latinoamérica es que se replique esto en nuestras próximas elecciones, en donde los Milei y todos sus delincuentes al lado empiecen a triunfar en cada una de las democracias latinoamericanas. Estamos ante un nuevo mundo. Ese nuevo mundo implica que somos inteligentes, que no somos artificiales y que sabemos que tenemos que rescatar un mundo realmente en democracia, en desarrollo, en sostenibilidad, en justicia ambiental, en justicia económica y en paz total. Muchísimas gracias, Germán. Quedan un montón de temas pendientes. Yo te comprometo para una nueva sesión. Hay temas que es importantísimo profundizar para ubicar cuáles son las alternativas que América Latina, porque esa América morena, taciturna, que somos los betas, ¿no es cierto? Puedan activar de una vez por todas cabezas y corazones para derrotar la tiranía de la oligarquía. Muchísimas Lo gracias. Un único gran que no abrazo, podemos perder los viejos es la rebeldía, por el favor. futuro, la esperanza. Un gran Muchas abrazo, gracias. hermano. Ojalá podamos crear estos canales. Modestamente, este espacio está a las órdenes para ti y para los compañeros que estén con ganas. Muchas gracias. Fue un placer maravilloso estar con ustedes y Pedro, te mando un abrazo. Un gran abrazo. Y quiero verlo del ministro Estrella en el nuevo gobierno. Un abrazo. Que nos ilumine.